Hola y bienvenidos al tiempo de prédica de la Iglesia Bíblica Bautista El Camino. Me llamo Joel, soy el pastor de la congregación. Estoy grabando esto en los Estados Unidos. En Santiago, Chile, seguimos en cuarentena. Yo sé que hay algunos que están viendo esta programación en los Estados Unidos. Algunos lo están viendo en Colombia, en México, en otros países donde ya no tienen la cuarentena tan estricta como nosotros en Santiago. Estamos viendo algunos cambios. Ya pronto esperamos que podremos quizás tener reuniones en vivo, pero vamos a seguir, especialmente para algunos que me han pedido especialmente que termine esta serie, que lo sigamos haciendo también en línea, en internet. Así que quiero comenzar hoy con una historia que encontramos en Juan, capítulo 8. Si ustedes recuerdan, los líderes religiosos en el tiempo de Jesús siempre lo querían atrapar a él y le presentaban situaciones difíciles, complicadas en cuanto a su ley, comportamiento y todo, para que ellos lo pillaran en algo que demostrara que él no era tan profeta o que no era el Hijo de Dios o que no era la persona que él decía que era. Y de esa forma, no solamente que el pueblo se volviera en contra de él, pero que ellos quizás tuvieran algo en que acusarlo para que él o fuera a la cárcel o especialmente lo pudieran matar porque lo odiaban y querían deshacerse de él. Así que pillaron a una mujer en adulterio y no sé qué hicieron con el hombre, pero él no aparece, solo la mujer, y traen a la mujer a Jesús y dice, ya, esta mujer estaba en adulterio, está obviamente en contra de la ley. Ella está actuando en una forma que la ley dice, deberíamos apedrearla. Y Jesús ignora lo que ellos dicen, o parece ignorar, porque comienza a escribir en la tierra. Ahora, nosotros no sabemos lo que estaba escribiendo. Personalmente, yo creo que probablemente está escribiendo la ley de Dios, los 10 mandamientos, por lo menos la ley moral de Dios. Porque él les escribe y les escribe por un tiempo y ellos le siguen insistiendo hasta que por fin llega el versículo 8, que dice, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. O sea, ellos se fueron después de escuchar ¿qué? Vemos eso en versículo 6. Cuando Jesús les dice a ellos, en el versículo 4, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y claramente, cuando él está escribiendo, se ve reflejado en el comportamiento de ellos, que ellos se sintieron acusados por su propia conciencia, dice. Pero ellos al oír esto, versículo 9, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes o los postreros. ¿Qué es la conciencia? Quiero hablarles un poco de eso porque hemos estado hablando de salud espiritual. Muchos se preocupan de su salud física, su salud emocional o mental. Pocos realmente le dan mucho tiempo para considerar el estado de salud espiritual. Y como estamos en esto de visión 2020, de que en el año 2020 estemos nosotros con una visión clara de lo que significa ser un cristiano, estamos hablando de nuestra salud espiritual y todos nosotros tenemos diferentes formas de indicar en qué condición nos encontramos. Cuando yo tuve mi infarto, después de unos meses de fisioterapia y de medicamentos, me pusieron en un trotador y me tenían conectado con alambres y todo para ver cómo iba a reaccionar mi corazón al ejercicio y a cambios en mi medicamento. Me quitaron todos los medicamentos y evaluaron la condición
cardíaca que tenía, cuánto estaba respirando y cómo reaccionaba yo a tener que hacer mucho ejercicio por un corto tiempo, pero que era un ejercicio bastante, para mí, exagerado, lo que me estaban pidiendo hacer justo después de haber tenido un infarto. Y lo hicieron para poder evaluar en qué condición estaba mi corazón. Y hay diferentes cosas que hemos hablado en estos días, en estas semanas, de cómo podemos nosotros evaluar nuestra salud espiritual. Y una de las cosas que podríamos decir que evaluamos es nuestra conciencia. De la misma forma que yo tengo un reloj que me evalúa mi ritmo cardíaco cuando estoy haciendo ejercicio, cuántos pasos he podido tomar en el día. Tengo también maquinaria que me regula la presión. Bueno, no me la regula, sino me demuestra cuál es realmente mi presión arterial en ese momento. Tengo también una máquina que cuando yo me subo me dice exactamente lo que estoy pesando para animarme a perder unos kilos de más que me dice el médico que tengo que perder para estar en mejor salud. De la misma forma que medimos esas cosas para nuestra salud física, hay cosas que podemos hacer para medir nuestra salud espiritual. Y una de esas es nuestra conciencia. La semana pasada estuvimos haciéndonos esta pregunta, si estás realmente creciendo. ¿Y qué te dice el espejo de la palabra de Dios? Porque la Biblia dice que es como un espejo, que cuando nosotros miramos atentamente a la ley de Dios, y no la miramos de tal forma que la olvidamos rápidamente, sino que vivimos lo que nos dice, entonces ahí se va a notar nuestro crecimiento. ¿Cuáles son los indicadores en nuestra vida que demuestran que estamos bien espiritualmente o mal? ¿Y por qué deberíamos nosotros hacer esta evaluación? 1 de Juan capítulo 3. Terminamos con estos versículos la semana pasada. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos. Muchos dicen, pastor, yo no puedo orar con esa confianza que está orando usted o que estén orando otros. Yo siento que mi conciencia me acusa. Bueno, eso es muy sencillo. Tienes que pedir perdón por tus pecados. Y algunos han dicho, pero pastor, yo he pedido perdón, pero siento como que el Señor no me ha perdonado. Esa puede ser la voz del enemigo que te esté acusando aún después de haber recibido el perdón de Dios. Porque claramente la Biblia dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No porque nosotros lo merecemos, pero por los méritos de Cristo Jesús. Él murió por nosotros y Dios acepta esa muerte de Cristo en la cruz en nuestro lugar y por Cristo entonces Él perdona nuestros pecados. Así que el problema para muchos es que su conciencia los acusa. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, dice el versículo. Y algunos están orando al Señor y sienten que Dios no me va a escuchar porque yo estoy todavía con esto que no he confesado. Y como ya dije, entonces es muy sencillo. La Biblia dice que debemos nosotros confesar nuestros pecados. Ahora, alguno dirá, pero yo confesé este mismo pecado la semana pasada o el día anterior y no sé si Dios me va a seguir perdonando. Dios no es un ser humano. Él reconoce nuestra debilidad y si nosotros especialmente estamos demostrando que hay crecimiento hacia la santificación y estamos dejando de lado estos pecados que abiertamente los confesamos a Dios, Él, por el amor que nos tiene, la Biblia dice, Él nos perdona. No tanto porque nosotros lo merecemos, de nuevo vuelvo a eso, sino por su gracia y su misericordia. La Biblia dice que Él sabe que somos polvo. Él sabe que somos imperfectos. Eso no quiere decir que deberíamos nosotros abusar de la gracia de Dios. Hebreos 12 dice que Él corrige al hijo que sigue viviendo en rebelión o rebeldía. Y entonces nosotros tenemos que esperar también de que vamos a tener la corrección de Dios en nuestra vida. Pero podemos nosotros decir, yo no voy a dejar que mi conciencia me siga acusando. Y deberíamos tener como meta una limpia conciencia. ¿Por qué? Porque dice, confianza tenemos en Dios. O sea, para poder nosotros ir a Él y pedirle lo que nosotros necesitamos para todos los días honrarle,
necesitamos nosotros que nuestro corazón no nos reprenda, que nosotros tengamos esa confianza en Dios. La conciencia es uno de los indicadores de nuestra salud espiritual. El Espíritu Santo trae convicción de pecado y ocupa lo que Dios ya ha puesto en nosotros, que es nuestra conciencia. Una persona que ni siquiera es creyente, dice Romanos, tiene una conciencia que le habla y ellos como que tienen una ley en ellos mismos que saben cuando ellos no están actuando de una forma correcta. En Hechos capítulo 24. Hechos capítulo 24, Pablo aquí está dando testimonio y él dice ante otros que él siempre ha trabajado para mantener una limpia conciencia ante otros. Hechos 24 y versículo 16, pero quiero leer el 15 para tener el contexto. Dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, los que le acusaban, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto, o sea, porque hay una resurrección, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Claramente él dice, habrá algún día una resurrección en la cual yo voy a rendir cuentas a Dios de mi vida. Entonces yo tengo como meta vivir una vida donde no me esté acusando mi conciencia por mi comportamiento ante Dios y ante los hombres. Ahora sabemos que la Biblia enseña claramente, y lo enseñó Jesucristo, yo no puedo estar bien con Dios y estar mal con mi prójimo. Yo no puedo tener una relación que no ande bien con mi prójimo, donde yo no he perdonado, o donde yo sé que ellos tienen una ofensa conmigo y no me han perdonado. Yo debería buscar tener esa relación sanada, dice la Biblia, para yo también poder tener el perdón de Dios y tener esa relación con Dios que yo anhelo y necesito. Pablo dice, esta es mi meta, mantenerme en un estado de conciencia limpia, libre de condenación, para yo realmente saber que en cualquier momento que yo me muera, voy a poder estar tranquilo y no sentir pena o vergüenza en la venida del Señor. Segunda de Timoteo. Dice algo similar el apóstol Pablo acá. Segunda de Timoteo capítulo 1 y versículo 3. Doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Claramente él dice, yo he estado sirviendo a Dios y lo hago con una limpia conciencia. Esa es mi meta. En Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Es increíble cuando comenzamos a buscar en la Biblia la palabra conciencia y cómo aparece y cuántas veces se menciona. Hay muchos pasajes que lo mencionan. Es algo importante que deberíamos nosotros tener en mente cuando estamos viviendo para el Señor. Dice Romanos 2:14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Cómo lo tienen escrito ahí? Dice, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, nuestra conciencia o nos acusa a nosotros o nos defiende. ¿Y cómo sabemos si realmente estamos escuchando bien nuestra conciencia? Si tú eres un cristiano, puedes asegurarte de que el Espíritu Santo va a revelar en ti esas áreas en que te esté acusando tu conciencia y que realmente deberías hacerle caso a tu conciencia. Tú puedes ir a Dios y decirle, Señor, yo me siento culpable por esto, no sé si debería sentirme culpable por esto, no sé si es mi culpa, porque a veces nos culpamos de cosas que no son nuestra culpa, pero en la gran mayoría de los casos, cuando tú te sientes culpable, es algo muy bueno. Llegó un joven y me dijo, pastor, me siento pero re mal, me siento muy culpable y yo no sé cómo puedo sentirme mejor. Y yo le dije, obvio, la Biblia dice confesando tus pecados. No, pero yo lo he confesado y aún así me siento muy culpable. Y yo le dije, y entonces, ¿qué tan honesto fuiste al confesar esto? ¿Estás confesando porque te pillaron o estás confesando porque dices, yo estoy de acuerdo con Dios que no debería seguir viviendo de esta forma? Y ahí dimos con el punto clave, porque él confesó porque lo habían pillado.
sintió vergüenza, se sintió acusado, pero no porque realmente tenía planes de abandonar esa forma de pensar y de actuar, porque no estaba completamente convencido aún que era pecado. Entonces, a veces nuestra conciencia es el buen indicador del estado de salud espiritual en nosotros. Podemos ir a Romanos capítulo 9 y versículo 1. Pablo dice, verdad digo en Cristo, no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Entonces pide del Espíritu Santo que te ayude a discernir si lo que estás sintiendo en tu corazón, esa acusación o esa defensa de tu conciencia, si realmente estás viendo las cosas con claridad, si lo estás viendo en forma correcta o no. Romanos capítulo 13, como dije, hay muchos pasajes que hablan justo este tema. Romanos capítulo 13, los primeros 5 versículos. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. O sea, nosotros no solamente deberíamos hacerle caso a la ley y las autoridades de nuestro país, deberíamos también nosotros hacerlo para poder nosotros vivir con una libre conciencia ante Dios. Si Dios ha establecido esas leyes, Dios ha establecido o permitido que tengamos el presidente que tenemos, que tengamos el Congreso que tenemos, claramente la Biblia dice que deberíamos someternos a esas leyes, a menos que vayan directamente en contra de un mandamiento específico de Dios. Entonces tenemos que nosotros someternos no solamente porque tememos de que iremos a la cárcel o tengamos que pagar algún dinero o algo así, simplemente tenemos que hacerlo para mantenernos en limpia conciencia. Primera de Timoteo capítulo 1. Primera de Timoteo capítulo 1 y versículo 5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Aquí vemos qué tan importante es la conciencia en la mente del apóstol Pablo, que él dice que debería ir con el amor que nace de un corazón limpio y que debería ir con una fe no fingida. Entonces, si estamos hablando de los fundamentos de lo que es ser un cristiano, aquí menciona para mí 3 cosas que son supremamente importantes en la vida del cristiano. Que amemos a otros, como dijo Jesús, que es el segundo mandamiento, igual en importancia que el primero, de amar a Dios sobre todas las cosas. Que deberíamos tener un amor que nace realmente del corazón limpio, o sea, con buenas intenciones. Y que deberíamos también tener una fe que no es fingida, que es una fe real, que lo que nosotros creemos estamos viviendo, no solamente lo estamos diciendo. Y esos 2 deberían ir con una buena conciencia. Así de importante es mantener nuestra conciencia limpia ante Dios. Tito capítulo 1, versículos 15 y 16 dicen, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Entonces, cuando la conciencia no funciona, está mostrando en nosotros lo que realmente está en nuestro corazón, que aún nuestra conciencia puede estar corrompida. Esa palabra corrompida significa, tiene la misma idea de cosas que corrompen, como cuando uno tiene un metal que ha sido expuesto al sol y a agua y todo por un tiempo, y se ve la corrosión, se ve que se está debilitando, se ve que se está comiendo ese metal.
Es esa misma idea de que nuestro corazón está lleno de impurezas y está lleno de algo que lo está debilitando cuando nuestra conciencia no funciona correctamente, no está reconociendo que tenemos cosas en nuestra vida que no deberíamos tener. Es lo que sucede en un mundo que tiene diferentes valores a los nuestros y la gente ni siquiera reconoce cuando están haciendo cosas violando su conciencia. Primera de Timoteo capítulo 1. Pablo le dice a Timoteo, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando lo cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Pablo dice, hay personas que comenzaron bien y fueron sensibles en su fe, fueron sensibles a su conciencia, pero desecharon eso para vivir en una forma desenfrenada o vivir en una forma simplemente dedicada a los deleites de su carne. ¿Cuántos de nosotros hemos visto eso? Que una persona llega a Cristo, tiene ese nuevo nacimiento, tiene ese gozo en el Señor, pero vuelve a recaer a un mundo que le dice, lo que haces en tu cuerpo realmente no importa, puedes seguir siendo salvo y tener una buena relación con Dios, pero seguir viviendo en pecado en tu cuerpo. Y hay mucha gente que cree eso. Creen que lo que hacen el domingo y lo que hacen el lunes pueden ser completamente diferentes uno del otro, y ellos mismos tienen esa conciencia como si la tuvieran apagada. Ya no le están haciendo caso a la conciencia porque ellos desean tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia o un pie en su relación con Dios. La Biblia dice que en primera de Timoteo capítulo 4, quiero leerlo en su totalidad, Primera de Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces él está hablando a creyentes y dice, no permitan que estas otras personas que ya tienen cauterizada la conciencia, la tienen ya completamente insensible, no sienten su conciencia, como si simplemente ya lo tuvieran sin sentido. Yo no sé si ustedes entienden que hay personas que a veces por un accidente, especialmente si tienen una quemadura severa, ya pierden la sensibilidad en ese miembro que se quemó porque tienen cauterizada los nervios que pasan a esa mano o al pie o lo que sea, y cuando ya se ha dañado por completo ese nervio, entonces por más que la piel debería estar aún más sensible por haber sido quemada, no sienten nada, pueden estar tocando algo que le está quemando la piel y la única forma que ellos se dan cuenta es porque huelen que se está quemando su piel, porque ya no tienen sensibilidad en ese brazo, en esa mano, y les es difícil funcionar correctamente con esa mano porque no saben cuánta presión mantener para poder tomar algo como de vidrio o algo sin romperlo. Entonces es muy importante que nosotros mantengamos nuestra sensibilidad y que no dejemos que nuestra conciencia se esté cauterizando. La Biblia dice que nos volvemos duros. En Hebreos dice que nos endurecemos al seguir viviendo en pecado, al seguir viviendo una vida alejada de Dios. Nuestra conciencia se va endureciendo más y más. Lo vemos en Hebreos, capítulo 13. El autor de Hebreos, en capítulo 13 y versículo 18, dice lo siguiente: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conduciros bien en todo. Ese debería ser nuestro deseo. Y deberíamos orar de que Dios nos haga sensibles en nuestros corazones a lo que es nuestra conciencia. Y cuando nuestra conciencia nos habla, deberíamos hacerle caso. No deberíamos decir, ya, total, eso, no sé por qué estoy sintiendo eso, no sé por qué estoy pensando eso, y tratando de excusar nuestro comportamiento, o ellos comenzaron la pelea primero, o ellos me hablaron así, y es por eso que yo respondí, tratando de justificar esos pecados. Más bien deberíamos nosotros decirle a Dios, por su Espíritu, que mora en nosotros, que usa la conciencia para llamarnos la atención, deberíamos decirle, sí, Señor, te voy a hacer caso en esto, voy a pedir perdón,
voy a restaurar esa relación, voy a pedirte a ti el perdón que mereces que yo te pida por haberte ofendido a ti y arreglar cuentas con Dios cuando nuestra conciencia nos acusa. Primero de Pedro, capítulo 3. Dice, santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Leámoslo aquí, lo tengo reducido porque hay partes del versículo que quería resaltar. Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 15. Adivinen qué estaba sonando ahí. Es lo que suena todos los días a esta hora. Estoy grabando el mensaje, estoy aquí en los Estados Unidos, pero tengo esa alarma que me va a recordar que en este mismo horario, todos los días, nosotros deberíamos estar orando por el terreno que el Señor nos está dando y orando de que Dios provea milagrosamente. Así que nunca he hecho esto antes, pero aún en medio de esta prédica, yo voy a pedir que ustedes oren conmigo por ese proyecto. Oremos. Padre Celestial, ¿sabes qué tan importante es para nosotros tener una casa permanente para nuestra iglesia? Y yo pido, Señor, que proveas milagrosamente. Estoy uniendo mi corazón al corazón de muchas personas que están orando en estos momentos por este proyecto. Solo lo vamos a poder cumplir con tu ayuda. Solo lo vamos a poder cumplir si tú provees en una forma milagrosa. Te doy gracias, Señor, por los que en nuestra iglesia se han esforzado y otros hermanos y hermanas en diferentes partes del mundo, en México, en los Estados Unidos, en Colombia y en todo Chile. Aún personas que no son de nuestra iglesia se han esforzado para dar donaciones para esta propiedad. Pido, Señor, que los bendigas en Cristo Jesús. Amén. Gracias por permitir esa interrupción. En 1 de Pedro capítulo 3 y versículo 15 dice, santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar una defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Entonces él dice, deberían conducir su vida de tal forma que cuando otros acusan no haya evidencia y les dé vergüenza realmente de haberlos acusado, porque ustedes están viviendo con una limpia conciencia y aún al defender su fe, al hablarles a otros de la fe que tienen en Cristo, lo pueden hacer en una forma de limpia conciencia, sabiendo de que ustedes no están hablando una cosa y viviendo otra cosa. Que realmente por su conciencia pueden decir que están viviendo lo que están enseñando y predicando a otros. En Hebreos capítulo 10 nos dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de una mala conciencia. Aquí está hablando de que nosotros nos podemos acercar al trono de Dios cuando nosotros tenemos alguna necesidad. Como ya hemos visto, la única forma que lo podemos hacer es cuando nosotros tenemos esa seguridad de que nuestra conciencia no nos condena. Volvemos a la historia en Juan, capítulo 8. Yo creo que la mayoría de ustedes saben lo que sucedió. Pero les voy a recordar que cuando se retiraron todos los que estaban acusando a esta mujer y que tenían ya las piedras en la mano y estaban a punto de lanzarlas a ella, dejaron caer las piedras y ellos se retiraron, comenzando con los más viejos y llegando a los más jóvenes. Se retiraron de donde ellos habían acusado a esta mujer y quedó solamente Jesús y la mujer. Y Jesús le dice, ¿dónde están los que te han acusado? ¿Dónde están los que te condenan? Y ella dice, ya no están. Y él dice, yo tampoco te condeno, no peques más. Y eso es lo que yo te estoy diciendo hoy. Ella tiene ahora la seguridad de poder contestarle a Jesús y hablar con él, porque ella ve que los demás no la están condenando. Y ella lo que más necesitaba era que Jesús le dijera, yo tampoco te condeno, no peques más.
Y ese es mi mensaje para ti. Si quieres tener realmente esa seguridad de una conciencia limpia, deberías tener la misma meta que el apóstol Pablo, la misma meta que tengo yo, de vivir una vida de tal forma que cuando ya duermes de noche puedes dormir tranquilo, no te acusa tu conciencia. Y si alguien te acuse de algo, sería imposible encontrar evidencias de que ellos tengan la razón. Así que yo les animo, hermanos, a que nos esforcemos para vivir una vida que mantiene nuestra conciencia limpia ante Dios y para que tengamos esa seguridad cuando nos acercamos a Él y le pedimos algo a Él, que Él va a decir, yo tampoco te condeno. Pero tenemos que recordar la otra parte, donde Él le dice, no peques más. Y en esa está la clave para mantener una limpia conciencia ante Dios. Oremos. Padre Celestial, yo te doy gracias por el perdón que tenemos en Cristo Jesús, y aunque no lo merecemos, yo pido que nos ayudes a ser sensibles a tu voz por medio de tu Espíritu y hablando a través de nuestra conciencia. Ayúdanos, Señor, a ser correctos en nuestro andar y en nuestro vivir para mantener esa conciencia completamente limpia, que no nos acuse y que nosotros tengamos confianza al acercarnos a tu trono de gracia. Te damos gracias por tu sangre, Jesucristo, que nos lava de nuestros pecados. Te doy gracias que por esa fe en tu muerte nosotros podemos tener esa seguridad de una entrada libre a la presencia de nuestro Padre Celestial. Pedimos todo esto en tu santo nombre. Amén. Les quiero recordar que nosotros estamos siempre dispuestos a contestar sus preguntas, a tener interacción con ustedes por medio de la internet. Estamos lejos en los Estados Unidos físicamente, pero de corazón todavía seguimos en Chile y estamos pendientes de lo que están viviendo ustedes y confiados de que ustedes también están orando por nosotros al viajar y conocer diferentes iglesias. Vamos a estar en una iglesia nueva este domingo presentando nuestra obra. Ahí, con la ayuda de ustedes, estamos ganando almas en Santiago, Chile. Así que les agradecemos que sean parte de nuestra iglesia. Los echamos de menos y queremos estar de vuelta, pero hasta ahora no podemos hacerlo. Así que, mientras tanto, seguimos en contacto por este medio. Les animo a que ustedes sigan en contacto con nosotros. Y les quiero recordar que de la misma forma que han sido muchos de ustedes fieles y se han sacrificado para que podamos nosotros ser fieles a lo que le hemos prometido a la dueña, que vamos a cumplir con ella al pagar lo que todavía debemos de la propiedad, que sigan dando aún en una forma sacrificial para que ustedes puedan decir con libre conciencia que yo participé en esta obra, que no fueron otros que dieron y ahora yo estoy celebrando sin haber yo cumplido mi deber también de haber dado para la obra del Señor. La Biblia dice que si amamos a Dios, deberíamos nosotros amar lo que Él ama y sabemos que Cristo ama a su iglesia. Así que yo les animo a que inviertan en lo que Dios ama y que para el futuro de nuestra congregación sigan fieles. Y les doy gracias por muchos de ustedes, especialmente últimamente, han sacrificado muchísimo para que nosotros podamos mantenernos al día con la dueña de la propiedad. Y terminamos siempre con una bendición de la palabra de Dios. Dice el Salmo 121, el Señor te bendiga y te guarde, cuide tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Si ese es tu deseo, di amén. Amén. Los amamos mucho, esperamos pronto poder verlos. Hasta ese día, por favor, sigan orando por nosotros por ustedes, para que esta bendición se cumpla en sus vidas. Dios les bendiga.